Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados para esta semana del 6 de abril, ya comenzando un mes en que nos toca pagar impuestos, un mes que suele ser bastante alcista para la bolsa norteamericana y en un contexto en donde seguimos observando muchas noticias relacionadas al ámbito geopolítico. Sigue el mercado muy enfocado en lo que son las declaraciones de Donald Trump en función de este conflicto entre Irán y Estados Unidos. La semana pasada hubo ahí algunas luces de querer terminar, de tener la posibilidad de terminar en cualquier minuto este conflicto, y eso alentó un poquito a los mercados, pero la verdad que no es muy consistente con el desempeño que ha tenido en los últimos días el desempeño del precio del petróleo, que ha subido el WTI nuevamente sobre los $110 el barril. Entonces sube el precio del petróleo y los mercados se recuperan. No está siendo hoy día muy consistente esta relación y eso habrá que estar monitoreando de cerca en los próximos días qué pasará con ambas situaciones. Por otro lado, tuvimos un sólido dato de empleo en Estados Unidos, mucho mejor de lo esperado, y eso refuerza las expectativas de que la Fed va a seguir manteniendo las tasas porque tiene, por un lado, la inflación elevada y por otro lado el crecimiento no sorprende a la baja, y más bien lo más importante que hoy día se monitorea es el empleo, que sigue bastante firme. Y también en todo este contexto las tasas de los bonos del tesoro se mantienen altas, lo cual da cuenta de una economía que no cede, que sigue firme, y también con una inflación que debería mantenerse elevada en el corto plazo. De hecho, esta semana tenemos datos de inflación que estaremos comentando más adelante y que ya van a mostrar este impacto que tendría el precio del petróleo en los precios. Así que estaremos hablando de todo esto, por supuesto las implicancias para tus inversiones y tratar de preparar la semana de la mejor manera enfocada en lo que está pasando en los mercados a nivel global. Invertir y construir patrimonio es distinto para cada persona. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita. El link está acá abajito en la descripción y como siempre mencionamos en este espacio, te podemos ayudar en todo lo que tiene que ver con tus finanzas personales, en relación al dinero y por supuesto también todo lo que tiene que ver con tus inversiones. ¿Qué pasó en el mundo la semana que dejamos atrás y cómo nos empezamos a preparar a esta semana del 6 de abril? Bueno, tuvimos un repunte importante en las bolsas, el S&P 500, el Nasdaq y el IPSA, todas subieron más de un 3%. Por la misma razón, cayó de manera importante el índice de volatilidad VIX, un 14,1%, el Bitcoin se recupera un poquito, un 1,4%, el dólar index se mantiene estable y el dólar peso cae un 0,4%. Pero lo que llama la atención sin duda es que el precio del petróleo WTI vuelve a subir muy fuerte, sube un 18,1%, y como mencionamos antes, supera los $110 el barril. Así que desde el punto de vista del precio del petróleo no se ve para nada un relajo, una desescalada en las tensiones entre Estados Unidos e Irán. Por otro lado, se recupera el oro un 6,2% y el cobre también se recupera un 1,9%. Por la misma razón, el tablero está bastante verde, la verdad que con alzas mayores al 3% por parte del S&P 500 y el Nasdaq, es evidente que prácticamente todos los sectores subieron y sin duda que algunos más que otros. Llama la atención el aumento de varias tecnológicas subiendo de manera importante, Google cerca de un 5%, Meta también, Nvidia cerca de un 4%, Microsoft más de un 2%, así que una semana buena para las tecnológicas y eso sabemos que impacta de manera positiva al conjunto del mercado. Es llamativo que el sector energía cae cuando el aumento del precio del petróleo debería haber sido una buena noticia, que como sabemos estas empresas ligadas a los commodities mejoran sus márgenes obviamente con el aumento de precios, así que eso es llamativo, pero en general todo muy favorable la semana pasada. Y por supuesto el cómics de la semana da cuenta de todos estos temores, toda esta situación compleja, el conflicto geopolítico, bélico, esta guerra entre Estados Unidos e Irán. Tiene a todos preocupados, pero la verdad que la semana pasada fue una semana bastante positiva y eso estará por verse si es que fue solamente un susto la caída de varios indicadores técnicos la semana antes pasada y si es que se mantiene esta corrección o fue solamente un susto y nos volvemos a recuperar y todo queda en nada, teniendo en consideración que Estados Unidos todavía tiene la posibilidad de calmar los ánimos y terminar con la guerra, al parecer, como dice Donald Trump, en cualquier minuto. Así que estará por verse. Obviamente que hay que estar mirando lo que dice Donald Trump día a día, que siempre es muy llamativo, y también las consecuencias que esto va teniendo en todos los diferentes instrumentos y en los mercados en general.
Acá está el comportamiento del precio del petróleo. En general, después de esa fuerte alza del inicio a niveles de $120 el barril, entramos en una fase de lateralización entre los 90 y los $100. Y la semana pasada, precisamente, tuvimos este impulso a un nuevo rango, ya en torno a los $110, que serían los nuevos niveles a considerar para el precio del petróleo. Así que, por supuesto, en toda esta situación hay que mirar de cerca qué es lo que ocurre con el precio del petróleo en los próximos días y si esta tendencia al alza reciente cambia en los próximos días. Y lo llamativo es que a pesar del aumento del precio del petróleo, el índice de volatilidad VIX disminuye y disminuye de manera importante. La semana pasada nos encontramos con este índice sobre los 30 puntos aproximadamente y nos volvemos a situar en 25 puntos aproximadamente, que son niveles bastante normales. Así que, al igual como las bolsas han mostrado resiliencia, una recuperación, también el índice de volatilidad VIX está bastante tranquilo en el contexto que uno ve de incertidumbre a nivel global. Y algo que sí ha estado pasando las últimas semanas y de cierta manera se ha reforzado con este conflicto geopolítico es que los días jueves y viernes los mercados en promedio andan peor. Y es porque se avecina el fin de semana en donde pueden pasar cosas. Y no han pasado tantas cosas y luego el lunes suele hacer un mejor día. Así que son estadísticas que hay que estar mirando, que son llamativas, no dicen mucho, pero es bueno tenerlo en consideración para las decisiones que uno va tomando en el corto plazo. Y en materia económica, la primera semana del mes siempre es importante. Tuvimos los datos de empleo en Estados Unidos y lo más relevante es la creación de 178.000 empleos no agrícolas en el dato oficial del día viernes. Esto quedó muy por sobre los 65.000 esperados, pero tampoco es algo que celebren todos los inversionistas y el mercado en su conjunto, porque hemos visto en el pasado en que los datos anteriores se han ido revisando a la baja. Así que en concreto, igual los datos de empleo no hemos visto una mejoría considerable en el último tiempo y por lo tanto puede ser solamente un dato puntual. De todas formas, la tasa de desempleo sigue estando muy baja, un 4,3%, lo cual de todas formas da cuenta de que el mercado laboral sigue bien en Estados Unidos. Otros datos importantes que se conocieron, el ICM manufacturero, que sigue sobre 50 puntos en 52,7, y también por otro lado las ventas minoristas que también aumentaron. En todo este contexto, la verdad que raya para la suma y dejando a un lado la enorme cantidad de noticias de las últimas semanas, se ratifica ya que este 29 de abril deberíamos tener una mantención de tasas por parte de la Fed. Y también se ratifica que para la reunión del 17 de junio también deberíamos tener una mantención de tasas con un 97,5% de probabilidades. Así que la verdad que todo se tranquilizó de cierta manera. Hay riesgos de inflación al alza por esta situación del petróleo, pero también la economía no está del todo sólida, no está del todo fuerte. Cuando aumentan los precios porque hay un shock en la oferta, la verdad que no es tan relevante desde el punto de vista de aumentos de tasas para controlar esa inflación, sino que la inflación se controla cuando tenemos incrementos en la demanda, cuando la economía está pujante, cuando la economía está sana y se ven distorsiones en el consumo. Pero ese no es el caso, así que por ese motivo es que ya vemos de manera bastante ratificada que se mantienen las tasas en este primer semestre. Y como dijimos en el inicio de esta presentación, estamos en el mes de las declaraciones de impuestos en Chile, todo el mes de abril. Estamos todos preocupados del pago de impuestos, así que siempre aparecen dudas, consultas, y nosotros tenemos a nuestro experto Mauricio González que nos acompaña en este tipo de conversaciones. Así que el día miércoles 15 de abril a las 7 de la tarde estaremos haciendo una conversación y respondiendo preguntas respecto a la declaración de impuestos de este año, así que aprovechenla. El link está acá abajito en la descripción y podemos tener esta conversación que va a servir sin duda a más de alguno en el proceso que estamos viviendo. Lo que siempre decimos, ya no se puede hacer mucho respecto a lo que se dejó atrás el 2025, solamente resolver dudas más prácticas de lo que es hoy día la declaración y eventualmente también planificar de mejor forma el futuro. Y pasamos a mirar el comportamiento de las bolsas, en donde tenemos una actualización en la tabla de Charlie Vilelo de los retornos de los principales activos a nivel global. Vemos una recuperación importante, pero en medianía de tabla hay muchos instrumentos que están levemente positivos y eso nos lleva a mejorar considerablemente los retornos del año en el conjunto de activos. Pero de todas formas, todo se mantiene más o menos igual. Commodity subiendo
un 31% influenciado por el precio del petróleo. El oro sube un poquito más de un 8% y en la parte baja el Bitcoin cae un 23,5% y las acciones tecnológicas y de crecimiento también caen de manera importante, que son los activos quizás más perjudicados en el contexto actual. Tenemos ya una corrección del 9,8% en la bolsa norteamericana desde máximos a mínimos, un poquito más del promedio de los últimos años en correcciones menores que se dan dentro del año. Y en ese contexto veremos si es que esa fue la caída final global, digamos, o vemos nuevos mínimos en las próximas semanas. Todo está por verse y depende mucho de cómo evolucione este rebote que observamos la semana pasada. Y acá en el Nasdaq 100 es algo que, en el Nasdaq Composite, es algo que muchos blogs, muchas páginas de información financiera dan cuenta de que la tendencia a la baja se mantiene y el Nasdaq sigue estando bajo la media móvil de 250 periodos, lo cual ratifica esta eventual corrección adicional que podríamos tener en la bolsa norteamericana. Así que eso es muy importante a considerar y en ese contexto por ahora solamente se trata de un rebote y veremos si es que esto se afianza o al ser un rebote volvemos a observar niveles mínimos posteriores. En ese contexto el S&P 500 teníamos estos 6.500 puntos, 6.540 puntos aproximadamente, que era un soporte importante, se traspasó a la baja pero rápidamente se recupera y acá lo mismo. ¿Se mantendrá la trayectoria a la baja o volvemos a lateralizar en este canal en donde el S&P 500 se ha mantenido durante mucho tiempo? Así que esa es la incógnita, creo, desde el punto de vista técnico de los precios para esta semana. Los bonos del Tesoro a 10 años en Estados Unidos, más allá de la caída de la semana pasada, sigue una trayectoria más bien al alza, ya que los 4,30, 4,3%, hoy día es un piso, antes fue un techo, ahora es un piso y podría seguir evolucionando al alza la tasa del bono del Tesoro de 10 años en Estados Unidos. Y en otros mercados, la verdad que no hay grandes cambios. El MSCI, el ETF de China, se mantiene en una trayectoria al alza, en una tendencia al alza, afirmándose ahí en los niveles de 55 puntos y fracción. Por el lado de los emergentes vemos un repunte, pero sigue en una fase correctiva, similar a lo que está pasando con los índices norteamericanos. También pasa lo mismo con el conjunto de bolsas o de acciones importantes en Europa. El STU, que también se recupera la semana pasada, pero sigue en un contexto más bien de corrección en el último tiempo. Y lo más llamativo probablemente es el ACWI, el All Country World Index, que la ruptura de mínimos fue bastante menor y vemos un repunte importante la semana pasada. Y acá, para los que saben un poquito de análisis técnico, podríamos estar en una configuración del tipo hombro-cabeza-hombro que se está formando. Así que eso nunca es bueno. Y hay que ver qué es lo que ocurre con este último rebote, si es que se termina convirtiendo en ese segundo hombro o no, y por lo tanto eso estaría anticipando una corrección mayor, que es el contexto principal que estamos hoy día considerando. El precio del oro se ha recuperado bastante, pero ya esa recuperación nos lleva a un rebote normal dentro de una caída fuerte que tuvo los días anteriores, así que estamos monitoreando qué es lo que pasa con el oro para ver qué configuración va a empezar a construir hoy en día después de la alta volatilidad que hemos visto en las últimas semanas, meses. Y lo mismo con la plata, que también ya los niveles de $60 son un soporte importante, vemos un rebote, pero ese rebote es bastante menor que el que se ha observado en el oro. Y por último, el precio del Bitcoin sigue en una lateralización, en una fase de consolidación, en este caso a la baja, que podría llevar a niveles inferiores en la medida que se mantenga esta directriz bajista, que es esa gran línea azul que une puntos mínimos decrecientes. Así que por ahora el Bitcoin también mantiene una trayectoria más bien débil y podría seguir cayendo en las próximas semanas. Y teniendo todo esto en cuenta, aterrizamos en Chile, en donde siempre es importante monitorear lo que la encuesta semanal que entrega Plaza Pública CADEM da cuenta de los cambios que se empiezan a observar ya con José Antonio Kast siendo presidente de Chile. Y en ese contexto, la aprobación presidencial vuelve a caer de 47 puntos previo a el cambio en los precios de las bencinas, ya estamos en 42 puntos y todo lo positivo, toda la aprobación previa a asumir ya definitivamente esta presidencia, la luna de miel duró muy poquito y la verdad que la aprobación cae de manera importante. Y esto, ¿cómo se relaciona
a la economía, que creo que es lo más relevante, por supuesto, de todo esto, para el análisis que hacemos semanalmente en este espacio. Bueno, la evolución del país, pensando en todos los aspectos políticos, económicos, sociales, ¿usted cree que el país va por un buen camino o por un mal camino? Y acá vemos un mal camino que aumenta considerablemente a niveles de 52, cuando hace pocas semanas atrás estaba en 26. Y de 57 que estaba el que estábamos en buen camino, ahora estamos en 40. ¿Por qué esto es importante? Porque esto afecta a las expectativas. Y sabemos que las expectativas son muy relevantes para la economía. Y si hay expectativas positivas, la gente consume, la gente invierte, y todo hace que se fomente un círculo virtuoso para mayor crecimiento. Cuando eso cambia, que es lo que está pasando ahora, es algo no muy favorable y implica un riesgo. Y acá vemos que está prácticamente equiparado el muy optimista con el pesimista muy pesimista. O sea, estamos hoy día en una situación neutral absoluta respecto al futuro. Y algo relevante a considerar también en esta encuesta es cuál es la principal preocupación económica del país. Y acá sin duda que lo más relevante hoy día para el actual presidente es el aumento de los precios en general, la inflación, que es el 59% de la actualidad, y eso fue en abril del 2022 para Sebastián Piñera un 57%, que es algo que a la gente en general le preocupa en ciertas situaciones. Recordemos el 2022 veníamos después de la pandemia y con un aumento de los precios considerable. ¿Cuál otro aspecto ha sido relevante también en el pasado? El desempleo. Hoy día el desempleo no es algo tan relevante como preocupación, lo fue mucho más para Boric en agosto del 2025. Y lo otro que también destaca, probablemente siendo el segundo factor importante, es el bajo crecimiento de la economía, que eso al parecer va a seguir siendo un problema porque la semana pasada tuvimos un nuevo IMASEC, el IMASEC de febrero, que salió bastante malo. Y ya tenemos dos IMASEC muy malos. El de enero, que fue una caída del 0,1, entiendo, o 0, y una contracción también en febrero del 0,3. ¿Y por qué esto es malo? Porque cuando tenemos una trayectoria de este estilo es muy difícil recuperar de la noche a la mañana, y también ya deja la vara muy alta para poder recuperar el crecimiento y tener un crecimiento eventualmente como se pensaba hace algunos meses atrás de crecer más del 3% este año. Y por eso es que el Banco Central modificó su expectativa de crecimiento para este año, y por eso es que también ya todos están modificando esta expectativa, en donde probablemente Chile este año vuelva a crecer un mediocre 2%. Así que está cuesta arriba la situación. Obviamente que todo esto también ha afectado el aumento del precio del petróleo, que eso también impacta en la economía, pero la verdad que seguimos siendo poco optimista respecto al futuro de Chile para este año, y eso por la razón lógica de los IMASEC que ya conocemos, pero también por todo lo comentado anteriormente. Si las expectativas no son favorables respecto al futuro, eso también impacta a la economía. Y pasamos a mirar el comportamiento del precio del dólar, que a nivel global el dólar index se mantuvo estable, sigue muy pegadito a los 100 puntos, techo muy relevante, y veremos qué pasa en los próximos días. Si llega a romper sobre estos niveles y se recupera el dólar, o volvemos a la parte baja de esta larga lateralización que hemos visto en el último tiempo. Y en el caso del dólar en Chile, ya está dejando un poquito atrás los 930, 940 pesos que alcanzó, ya se modera un poquito más, y con el aumento del precio del cobre es probable que el dólar vuelva a niveles más normales, más neutrales en el contexto actual, que debería estar en torno a los 900 pesos. Y pasando a mirar el precio del cobre, precisamente acá vemos una recuperación importante. Probablemente hoy día los 5,2, 5,3 es el piso mayor para el cobre, lo cual es muy bueno, y con precios más cercanos a $6 la libra. Esto evidentemente que es algo positivo para Chile, pero eso tiene que ir acompañado de mayor inversión y tiene que ir acompañado de mayor producción también en Chile, que no se ha observado, y eso afecta también al crecimiento hoy en día de nuestro país. Así que también muy importante este buen desempeño del precio del cobre, que deja un poquito atrás ese temor de que se volviera a caer a niveles más cercanos a 5 o incluso menores. Y pasamos a observar el comportamiento de la bolsa chilena, que se recuperó con fuerza la semana pasada. Había un techo importante en torno a los 10.700 puntos, se supera y tiene todo el potencial para seguir creciendo el IPSA en el corto plazo. Estamos en plena temporada de distribución de dividendos y anuncios, y eso ha sido algo favorable en los últimos días, también ayudado por la mayor estabilización que hemos visto en los mercados a nivel global. El ETF de Chile también se recupera de manera importante. Ya estamos acá observando una tendencia alcista
que se puede empezar a monitorear desde ahora, con mínimos crecientes que apoyan este impulso después de la fuerte caída que vimos en las últimas semanas. Y en ese mismo contexto, la Bolsa de Brasil también muestra un desempeño favorable. La verdad que la corrección de Brasil en las últimas semanas ha sido bastante menor, mucho menos que la corrección de la bolsa chilena. Así que también acá la brecha entre ambas bolsas se cerró y por lo tanto eso también hace que si la bolsa de Brasil mejora, también podría impactar positivamente a la bolsa de Chile. Y el comportamiento de los multifondos, evidentemente en el mes de marzo no ha sido muy bueno. Tuvimos una caída del multifondo A cercana al 3%, en el multifondo C cercana al 2,3%, 2,4% y el multifondo E un 0,66%. Así que todos los multifondos cayeron en el mes de marzo, evidentemente por lo que está pasando a nivel global, pero en lo que va del año tenemos todavía retornos positivos, lo cual también en el contexto a nivel global son resultados positivos para los multifondos, teniendo en cuenta toda esta incertidumbre que hemos observado en el último tiempo. Y con toda esta información, ¿qué podemos esperar? Bueno, lo primero, cambio de hora en Chile, lo cual ya nos sitúa al mismo horario de Nueva York. Así que hoy día la hora en Chile y Nueva York es la misma. Así que ahora las noticias importantes que se entregan a las 8:30 de la mañana en Nueva York es la misma hora en Chile. Y esa noticia importante esta semana es la inflación. La inflación sin duda es el dato más relevante de esta semana, tanto en Estados Unidos como en Chile. Se entrega el día viernes en Estados Unidos y se espera una inflación para el mes de marzo del 1%, lo cual aumentaría la inflación de los últimos 12 meses al 3,4%. Y ahí ya está el impacto en el aumento de los precios del petróleo. También tendremos ICM de servicios, que siempre es importante monitorear. Y en Chile tenemos exportación e importaciones, balanza comercial y lo más importante también el día miércoles, los datos de inflación, en que también deberían aumentar de forma considerable. En Chile el impacto fue un poquito más tardío, así que probablemente en Chile tengamos inflación del 0,5, 0,6 y probablemente en el próximo dato de abril, ahí sí vamos a tener un aumento mayor, lo cual es bastante parecido a lo que está pasando en Estados Unidos y en el mundo, porque el petróleo le ha impactado a los precios en todo el mundo. También comenzamos la temporada de resultados, siempre la empresa más conocida, más importante que vemos entregar sus resultados los primeros días de abril es Delta, pero la próxima semana ya parte de verdad la temporada con todos los bancos en Estados Unidos, que son los que primero entregan sus resultados. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es que el ratio precio-utilidad a futuro, próximos 12 meses, considerando las utilidades esperadas, ha disminuido de manera considerable. Ya estamos en niveles neutrales, bajo el 20 veces y cercano a 19 veces, que son los ratios precio-utilidad. Por un lado, el forward, el dato, el gráfico, la trayectoria, y luego los promedios de los últimos 5 y 10 años. Así que estamos en niveles bastante normales. ¿Y por qué pasa eso? Porque hemos visto una caída en los mercados, sin duda. Pero la caída del ratio precio-utilidad forward es considerable, de niveles de 23 a 19. Entonces, ¿por qué pasa eso? Es porque ha aumentado la expectativa de resultados para el S&P 500, que va de la mano con las 7 magníficas. Y eso subió bastante en el último tiempo, lo cual da cuenta de que por eso es que también ha sido resiliente la bolsa norteamericana con todo este conflicto geopolítico. Y por otro lado, también la caída reciente del S&P 500 también hace que ese ratio precio-utilidad se muere. Así que veremos precisamente en esta entrega de resultados de este trimestre cómo va con las grandes magníficas y si esto se ratifica en el contexto de una situación un poco más favorable para los resultados de las compañías. Y estamos en un mes de abril que suele ser bastante favorable, alzas cercanas al 2% en promedio en los últimos 20 años y un 80% de los meses de abril han sido positivos. Así que este es un buen mes para la bolsa y veremos si es que eso vuelve a ocurrir, aunque está difícil por la situación de incertidumbre. Para cerrar, ¿cuáles son las implicancias para tus inversiones? El rebote en los mercados es poco creíble con las nuevas alzas del petróleo. Veremos qué es lo que pasa esta semana. La semana pasada era una semana corta por Semana Santa, así que veremos qué es lo que ocurre ahora. Se darán a conocer las cifras de inflación tanto en Estados Unidos como en Chile, en donde ya se va a observar de manera clara este aumento en los precios que ya todos sabemos que va a ocurrir en la inflación.
Y por último, se inicia una nueva temporada de resultados en Estados Unidos y las perspectivas para las grandes tecnológicas siguen siendo alentadoras. Así que eso sería para esta visión semanal de los mercados. Agenda una reunión de diagnóstico gratuita y nos estaremos viendo en otros videos, por supuesto. Que estén muy bien. Chao, chao.